Muy bien, hoy tocaré el tema correspondiente al diagnóstico de gestación en vacas. Entonces, lo primero que veremos es por qué es importante el diagnóstico de preñez para detectar a las vacas vacías. Esa es la misión, porque justamente sobre ellas hay que trabajar aún más para saber si vamos a tratarlas hormonalmente o con antibióticos o si no hay que descartarlas por algún problema genético o de infertilidad en particular. Las causas más importantes de infertilidad se encuentran estas, una muerte embrionaria y fetal debido por problemas infecciosos o de repente la calidad del ovocito no fue la adecuada y se reabsorbió porque pudo haber entonces un envejecimiento a nivel de alguno de los gametos del espermatozoide del ovocito, por eso esa calidad del huevo cigoto conlleva pues que no sea viable y se reabsorba. A nivel de la pérdida de energía, ustedes bien saben que respecto a la energía se maneja que el animal prioriza en función a lo que uno le ofrece en la comida, ¿no? Entonces eso se ve relacionado con el grado de condición corporal. Animales con una adecuada condición corporal desde 2.5 hasta 3.5, entonces sabe distribuir su energía, que lo primero es destinar para sus funciones vitales, segundo para producir leche para la cría y tercero para reproducirse. Entonces, si no cubrimos esos niveles de energía, la reproducción se va a ver afectada porque la energía es lo que necesita el folículo para desarrollarse y pueda darse la ovulación. Deficiencias hormonales, pues si hay problemas respecto a la producción de progesterona, de repente hay un déficit en el precursor de progesterona que es el colesterol, entonces eso va a provocar que entonces no hay quien mantenga quieto al útero y si el útero no está quieto, que eso es lo que hace la progesterona, entonces eh, definitivamente se va a dar un aborto. El siguiente punto corresponde a la genética, eso es cuando hay un problema en la gestación, por ejemplo, el frimartinismo, ¿no? Cuando hay una gestación gemelar, el macho influye hormonalmente a la hembra y pues sale una hembra pues con ovarios incompletos, con cuernos incompletos, o tal vez el clítoris desarrollado, pero es una hembra que es infértil, ¿no? Y eso sí definitivamente tiene que irse al camal. La temperatura alta se relaciona con la energía y el estrés hace que el animal disminuya su consumo. Y si disminuye el consumo de alimento, de materia seca, entonces eso hace pues de que no se dé la foliculogénesis. La disponibilidad de energía y la reserva de energía como grasa, y eso nosotros lo evaluamos como condición corporal, pues se va a ver mermada, ¿no? La observación de estos ya tiene que ver con el recurso humano, ¿no? Ustedes bien saben que debería observarse celo unas 3 veces al día y eso debe durar aproximadamente unos 30 minutos. Entonces, cuanto más veces se observa, termina siendo mejor. Y los quistes ováricos, pues bien saben que hay folicular y luteínicos. Los quistes foliculares hacen que la hembra sea ninfómana cada 5 días, 7 días, 8 días o tal vez 10 días esté entrando en celo, cuando eso debería de ser cada 18 hasta 24 días o 17 hasta 25 días, ¿no? Y el quiste luteal pues hace pues de que esto, el animal no muestra celo porque hay un cuerpo lúteo que se ha hecho persistente y se está agrandando y agrandando cada vez más. Así se puede lograr determinar un quiste luteínico porque es mucho más grande de lo normal. Si un cuerpo lúteo por lo general tiene un tamaño de aproximadamente unos 2 centímetros, unos 20 milímetros, 22 milímetros, 2.2 centímetros, ¿qué es eso? Entonces el quiste tranquilamente puede llegar a tener unos 30 o 40 milímetros, que casi son 4 centímetros, ¿no? Entonces eso hay que manejarlo bien, hay que determinar cuál fue la causa posible que esté llevando a que ese animal no esté preñando. Y si no está preñando, nosotros lo que tenemos que hacer es decidir entre tratamiento o si no definitivamente mandarla al camal, desecharla al animal. Entonces, también es importante revisar esto. Ustedes bien saben que cuando se realizó una monta o la inseminación artificial, 280 días después, que viene a ser aproximadamente 9 meses, se da el parto. Después del parto, aquí ustedes también recordarán que este periodo corresponde al periodo de espera voluntario, ¿no? La etapa en la cual es el puerperio, ¿no? El puerperio caracteriza por la involución uterina. Es un anestro postparto, que eso es normal en el animal. Se completa a los 30 días o a los 45 días. Si se completó los 30 días, la involución uterina, o sea, el útero regresó a su normalidad respecto a tamaño,
Entonces, y ya esto nosotros podemos tener aproximadamente entre unos 2 a 3 ciclos estrales para poder preñar ese animal por monta natural o por inseminación artificial. La idea es que una vez que quede preñada 9 meses después, o sea, 280 días después, esté dándose el siguiente parto. Y eso hace pensar también pues que cada 12 meses debería tener una cría, vacunos de leche. Entonces es importante, claro que sí es esto. ¿Por qué es importante? Porque de esta forma tendríamos animales que les estén dando no solamente cría, sino también leche al caso del ganadero, o carne si es doble propósito. Eso es lo importante, tener animales que estén vacíos más allá del día 110, eso sí ocasiona una pérdida, porque estamos dando alojamiento, comida, atención a un animal que prácticamente no está ofreciendo nada, y eso sí ocasiona pérdidas económicas al criador. Entonces, por ejemplo, vemos este caso, ¿no? Esto es la influencia del intervalo entre partos en el bovino. Esto es un ejemplo. Tienen aquí 4 animales, nacieron en la misma época y se preñaron en la misma época. Entonces, por ejemplo, este animal que es el ideal, su intervalo entre partos es de 12 meses. Este animal cada año ha dado una cría durante 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella, acuérdense que aquí quedó preñada a los 2 años. Se supone que estos animales quedaron preñados en la misma época. Un vacuno de leche debe estar quedando preñado a los Bos taurus. Debería estar quedando queda preñada esto a los 24 meses, es decir, a los 2 años, porque a los 15 meses debe haber sido servida. Su primer servicio lo reciben a los 15 meses, para que 9 meses después, 15 más 9 da 24, los 2 años se da su primer parto. Entonces este que tiene un intervalo ideal, ella tuvo 10 crías anual, o sea, durante 10 años, pues no. Quiere decir que cuando ella tiene 12 años de vida, entonces tuvo 10 terneros. Eso es cuando el intervalo entre partos es de 12 meses. Cuando el intervalo entre parto varía, por ejemplo, en el siguiente animal, cuando el intervalo entre partos ya es de 13 meses, entonces miren el tiempo que va a terminar de demorar el animal en quedar nuevamente preñada. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, lo hace este, en el mismo tiempo, ya, se demoró prácticamente para obtener 10 crías, se demoró más, ya, demoró un tiempo más. Su última cría, este animal lo tuvo en enero del 2019, ya, en enero del 2019, y este animal prácticamente lo tuvo recién en septiembre de 2019. Entonces demoró más tiempo en obtener esas 10 crías, ¿no? Entonces, como este animal quedó preñada igual cuando tenía 2 años, 2 años más el tiempo que o sea, se tiró prácticamente 12 años y 9 meses en obtener esas 10 crías. Veamos lo siguiente, cuando el intervalo entre partos ya resulta siendo, se empieza a complicar para esta vaca. Ya no lo hace cada año como es lo ideal, sino lo realiza cada 14 meses. Miren cuánto tiempo se demora en obtener el mismo número de crías. Más la edad que tiene, este animal, su último parto, o la cría 10, la tuvo prácticamente el 22 de junio del 2020. La tendría, ¿no? Entonces esto se demoró más prácticamente. Eso simplemente, esto que ven ustedes aquí de rojo, es por ese intervalo de tiempo. El mismo número de crías, 10, no lo obtuvo a los 12 años como este animal de vida cuando tenía, sino lo obtuvo prácticamente a los 13 años con 6 meses para obtener 10 crías. Imagínense cuando el intervalo entre partos demore más. Este último ejemplo, 15 meses para obtener el mismo número de crías que la número uno. Se tiró prácticamente la vaca con 14 años y 3 meses tuvo esas 10 crías. Miren cuánto tiempo, a diferencia de esta vaca que lo tuvo en enero del 2019, yo lo va a tener todavía en marzo del 2021 su cría 10. Entonces es así como afecta el intervalo entre partos, entre cría y cría, ¿no? Vacas que nacieron en la misma época, que se preñaron en la misma época, pero su desempeño reproductivo fue distinto entre una y otra. Esto fue lo ideal y esto termina siendo lo peor. El mismo número de crías terminaron dando en más tiempo. Y cabe recordar algo aquí también muy importante, la mayoría de los vacunos en el lecho hoy día se están descartando más pronto. Probablemente una vida productiva de una vaca a los 6 o 7 años de edad ya se le está dando de baja por muchas razones. Entonces la longevidad del animal, eso es lo que en el Bos taurus es un problema aún por resolver, y se está manejando tal vez con cruzamientos con el Indicus.
Entonces esto es para que lo entiendan. Ahora, otra importancia que hay que manejarlo respecto al por qué diagnosticar la preñez es justamente para saber cuál, no solamente saber cuál está preñada, para el grupo de las preñadas me interesa saber el sexo de esa cría. Entonces, esto ya está enfocado con el grupo de las preñadas. El grupo de las preñadas uno tiene que saber aquí esto manejar. Entonces, cuál tiene una cría hembra y cuál tiene una cría macho. ¿Por qué? Porque cuando el establo o la granja se dedica a vender animales, es necesario pues de que yo sepa vender eh, bajo qué cría tienen, ¿no? Si esa cría es hembra o esa cría es macho. A mí me conviene esto vender animales que estén preñadas con una cría macho y no una cría hembra, porque esa cría hembra es lo que a futuro va a ser el reemplazo de mi vaca, ¿no? Por eso es importante diagnosticar preñez y dentro de ese diagnóstico de preñez es importante identificar hacer el sexaje fetal, ¿ya? Entonces, entre dos animales que están preñados, prefiero vender a la vaca que está preñada de un macho, ya que su feto es un macho, a diferencia de la otra animal que tiene la misma genética, pero que su cría, el feto, es una hembra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta antes de realizar la venta del animal. Hay establos que se dedican a eso, venden no solamente a leche, sino también venden genética. Y esa genética venden animales, pues vaquillas o tal vez vaquillonas, perdón, o tal vez vacas de primer parto preñadas de aproximadamente 3 meses, 4 meses, 5 meses de preñez. Y ya a esa edad ya uno puede realizar el sexaje fetal a partir de los 2 meses de preñez. Entonces eso hay que considerarlo. Ahora, también es necesario que ustedes manejen esto. Las dos principales razones por las cuales se les da de baja a los animales son por problemas reproductivos o por una baja producción de leche, ¿no? Eso es para el grupo de los animales que no quedan preñados. Problemas reproductivos y la baja producción de leche son las principales razones. Entonces, esto de la determinación del sexo del feto en los bovinos, eso es lo que quería comentarles. Pues hay una estructura que se le llama tubérculo genital. Entonces, esa estructura llamada tubérculo genital, en el caso de la hembra, esta es una hembra, se encuentra justamente debajo de la inserción de la cola, y en el caso del macho se encuentra detrás del ombligo. Entonces, la observación de esta estructura es esta, porque esto es una flecha, es esto, ¿ya? Esa protuberancia que es bilobulada, esa protuberancia es lo que a partir de los 2 meses de gestación o de preñez ya se puede detectar con ultrasonografía, y eso es lo que permite realizar la diferencia entre macho y hembra. Entonces eso, el tubérculo genital es justamente esa estructura que está ahí. Aquí tienen un acercamiento de esto. Entonces esa estructura que da origen en el caso del macho al pene y en el caso de la hembra da origen al clítoris. Y esto es bilobulada, es ecogénica. Cuando hablamos de ecogénica ya vayan teniendo una idea que obviamente esto se va a ver gris, ¿ya? Va a tener una coloración gris. Entonces, por ejemplo, aquí también vemos, estos son gemelos, esto es el caso de frimartinismo, ¿no? Y aquí nosotros podemos dar cuenta que debemos ver la parte de la cola abajo, si está esa protuberancia bilobulada, o si no, a nivel detrás del cordón umbilical, si se encuentra esa estructura, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que chequear. Entonces ahí podemos darnos cuenta que se encuentra esa estructura bilobular. Eso es el tubérculo genital. Para el caso de la hembra puede verse que hay una protuberancia bilobular, pero por ahora la idea es que ustedes sepan dónde hay que encontrar esa estructura. O está debajo de la cola, donde más o menos debería estar el clítoris de la hembra, o está a nivel del macho detrás del cordón umbilical se encuentra ese tubérculo genital. Este da origen al pene y este da origen al clítoris en la hembra. Pero en este frimartinismo, pues ya sabemos que la hembra va a ser definitivamente infértil porque sufrió la influencia de los andrógenos del macho sobre ella. Por eso ella desarrolla más clítoris o no desarrolla su aparato reproductor como debería.
Esta es la situación del escroto y del tubérculo genital, lo que les estaba comentando. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, aquí está el tubérculo genital. ¿No? Ahí está el tubérculo genital. Podemos dar cuenta que está detrás del cordón umbilical. Miren, en este caso, dónde se encuentra el tubérculo genital. Y eso que está aquí, donde está una E, eso corresponde al escroto. Pero el tubérculo genital es bilobular, ¿ya? Y es ecogénico. Recuerden eso bien para las imágenes que vienen luego. Detrás del cordón umbilical. Hay que buscar si hay una protuberancia detrás del cordón umbilical. ¿Ya? Tubérculo genital y más atrás están los genitales. Los genitales o el escroto ya se empieza a ver cuando aproximadamente la cría ya tiene cerca de los 3 meses, algo menos de los 3 meses. Pero el tubérculo genital ya se ve desde el día 55 de la preñez. Entonces esto hay que manejarlo también. Otro punto importante aquí a considerar es la localización del tubérculo genital. Ya les había dicho, en el caso del macho está detrás del cordón umbilical. Veamos, por ejemplo, aquí. Este es el cordón umbilical y miren cómo está detrás. Ahí a esa zona uno tiene que ubicarlo. Miren en este caso, cómo se encuentra. Esto corresponde al escroto y esto ya es una cría de aproximadamente unos 3 meses. Aquí también tenemos el escroto y se encuentra el tubérculo genital. Entonces miren cómo se ve, por ejemplo, en esto. Esto, miren cómo se ve el escroto y el tubérculo genital. Y miren lo que se puede apreciar a una ecografía. ¿Ya? No logra del todo mostrarnos bien la imagen, pero la idea es que se den cuenta pues que el tubérculo genital está detrás de ese ombligo, ¿no? De igual modo acá es un animal que está ahí está presente el escroto, ¿ya? Yo espero que en los videos que tengo más adelante en presentaciones se pueda apreciar mejor. Entonces ahí también está el tubérculo genital, el escroto, pero me interesa más que puedan chequear estas imágenes y esto lo vamos seguro a apreciar mejor. Esto es la situación del tubérculo genital en el caso de la hembra, acá donde se encontraba el clítoris. Igual, igual aquí. Siempre es bueno cuando uno realiza la observación de una ecografía, ver esta zona. ¿Ya? Sobre todo cuando se encuentra en un plano transversal. Un plano transversal nos permite ver esto. ¿Ya? Entonces son las diferentes perspectivas del tubérculo genital en la hembra. Se cuenta, mira a qué nivel se encuentra. Lo que a futuro va a dar origen al clítoris. Bien, entonces ahí está. Seguimos. Esto es la localización del tubérculo genital en la hembra, justo debajo de la cola. Entonces hay que buscar la cola. Si tenemos una imagen así, este es un corte transversal. El ecógrafo está ofreciéndonos en la pantalla un corte transversal de la cría. Y entonces podemos ver que aquí está esto lobulado, bilobulado. Ya, este es el tubérculo genital, el clítoris. Y es esto. Y acá pues esto corresponde a la cola pues, ¿no? del animal. Ahí tiene sus vértebras coxígeas apenas. Como es hueso, se ve más denso. Y si es más denso, la ecografía lo muestra como más claro. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Justo en el macho se encuentra detrás del cordón umbilical, esa es la diferencia. Y en el caso de la hembra hay que ubicar la cola, porque debajo de la cola, justo debajo de la cola, se encuentra el tubérculo genital. Y en el caso del macho, detrás del cordón umbilical. Entonces esto hay que manejarlo bien. Para que viendo una ecografía nosotros podamos dar cuenta dónde debería encontrarse, ¿no? Aquí sí se ve mejor. Esto, lo que va a dar origen al clítoris. Entonces esta es la cabeza, este es los miembros anteriores, los miembros posteriores, y aquí se ve una protuberancia y eso se considera como el tubérculo genital, ¿no? Esta gestación de 60 días, ya debería apreciarse un tubérculo genital. Si nos damos cuenta, esta es la cabeza del animal, sus miembros anteriores, sus miembros posteriores, y así se ve bilobulado y se ve gris
o un color grisáceo tirando para blanco el tubérculo genital. Si está a esta altura detrás de los miembros posteriores, entonces esa es una hembra, porque ahí debe estar. Si fuese macho estuviese a este nivel. Entonces ¿para qué más es importante el diagnóstico de preñez? Para hacer tratamientos hormonales a quien corresponda, ¿no? Porque no vamos a gastar a tratamientos hormonales en animales que prácticamente resulta siendo en vano, ¿no? Pues no, donde los tratamientos hormonales no funcionan es gastar en vano. Entonces, por ejemplo, acá hay una imagen que nos permite ver los costos de producción utilizados en inseminación artificial. Y a esto podemos darnos cuenta pues que prácticamente el servicio veterinario tiene un 26% del costo, la pajilla representa un 26%, de ahí hay una serie de hormonas que representan un gasto, ¿no? Como la gonadotropina, coroniquequina, que es la más cara. Luego también tiene el DIC, que representa un 16% del gasto. Entonces, así está. Se encuentra el cipionato de estradiol, el costo del inseminador, el benzoato de estradiol, está la fuente de luz, guantes, desinfectantes, la pistola, en fin. Todo hace representar que aproximadamente unos $14 cuesta esto sincronizar. Es parecido a lo que ocurre para que $14, $15 terminan siendo aproximadamente más de 50 soles. Entonces, acá también está en ese rango entre 55 y 60 soles cuesta con un buen programa, con un completo protocolo de sincronización hormonal, poder servir a un animal, incluyendo todo, ¿no? La parte hormonal, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que considerar para poder decidir sobre qué animales voy a implementar una inseminación artificial a tiempo fijo, que es el IATF que ven aquí. Entonces, esto fue un trabajo de análisis de costo de beneficio en Colombia hecho. Entonces, para que ustedes manejen esta información. Luego también resulta importante saber pues que si animales no están preñados se va a afectar según el fin que tenga el productor leche o la carne y eso merma en su producción. El diagnóstico temprano de preñez resulta pues esencial para un mejor manejo reproductivo, así como para esta producción económica, ¿no? Vamos a ver esto de la gestación. La gestación ustedes bien saben que dura desde 276 hasta 295 días. Estas dos razas, que son la Brown Swiss y la Brahman, son las que tienen la mayor duración de la gestación. Ustedes bien saben que si es macho, la gestación tiende a durar más, el número de partos en la vaca también influye, la gestación gemelar hace pues que se adelante el parto, entonces por una mayor producción de cortisol obviamente, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, razas, cuánto le dura en base a la gestación. Está la Brown Swiss, esas son las Bos Taurus. Brown Swiss y la Ayrshire están por encima con 281, 286. Y razas como la Holstein, Jersey, la Shorton, ellas tienen obviamente menos de 280 días, le dura la gestión. Eso también es importante que ustedes lo logren manejar. Aquí también hay unas herramientas que nosotros tenemos como médicos veterinarios para poder diagnosticar preñez. Una es métodos clínicos, que es realizar la ultrasonografía y el examen rectal, que es lo que vamos a ver hoy día. Y hay otras pruebas que son inmunológicas, que casi poco se usan. Y también está una prueba como el saber si es que el animal repitió celo o no. De manera general, ya, de manera general, para todas las especies, ya hago aquí un paréntesis para que sepan que el primero de ellos es saber si un animal retornó a celo. Si retornó a celo, eso provoca pues de que definitivamente no está preñada, ¿no? Entonces hay que ver qué pasó con el servicio, reprogramar al animal y volverlo a servir. En el caso de los métodos clínicos está la exploración rectal, las técnicas de ultrasonografía. Antes se utilizaba pues la radiografía, pero ahora prácticamente la ultrasonografía lo ha desplazado por completo. La radiografía se vio pues que era un problema por la radiación que ocasionaba. En el caso del punto 3 o C, que es el inmunodiagnóstico, es que se basa pues en identificar hormonas o sustancias que son propias de la preñez. Entonces aquí hay sustancias que sí son específicas de la preñez y que hay sustancias que no son específicas. Las específicas, por ejemplo, la que produce la yegua, la gonadotropina, coroniquequina o el factor de preñez temprana, ¿no? Entonces estos sí son propios de la preñez. Si estos se encuentran en sangre, el animal está preñado. En cambio, las no específicas son las que si se encuentran en sangre, te quiere decir
no te asegura al 100% de que el animal esté preñado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la progesterona puede ser producida durante la fase luteal de todas las especies, pero en la fase luteal hay un cuerpo lúteo que está produciendo progesterona. Y eso no te quiere decir que esto que está preñada, bueno. Pero en cambio, si en la sangre no encontramos progesterona, eso sí definitivamente te dice que el animal no está preñado. También los estrógenos también es un factor a considerar. Ahora volvamos a los vacunos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Esta es una foto tomada ahí en la zona de la primavera, Cruce Pizarro. Hay una cría donde la sangre cebuina está muy influenciada. Hay una raza de Bron Suisse, por ahí se ve, criollos, animales mestizos, perdón, mestizos sí hay también ahí. Entonces, empecemos. El no retorno al estro, ustedes bien saben que un animal, hay que saber si es que a los 17, que es el mínimo tiempo que se considera y el máximo que es hasta 25, otros consideran desde 18 hasta 24 días, pero la idea es que si ese animal no retorna al celo, hay muchas posibilidades de que haya quedado preñada. Entonces, el no retorno del estro, su confiabilidad depende de la actitud en la detección del estro, ¿no? Ya les dije que hasta mínimo 3 veces, y esas 3 veces debería durar 30 minutos cada uno. Es necesario tener los informes mensuales computarizados. Ese es un dolor de cabeza hoy en día para los ganaderos, y más aún los ganaderos que son tercos en la zona, no solamente de Tumbes, sino también en Piura hay gente que, por cuestiones, yo creo que de cuestiones de flojera, por cuestiones de que no creen que eso, el tener un registro productivo, reproductivo, sí es un beneficio para su ganadería, porque te permite implementar y tomar decisiones de manera diaria, semanal, quincenal, mensual. Entonces eso sí permite hacer los ajustes correspondientes para saber que económicamente puedo mejorar, ¿no? Productivamente puedo mejorar. Entonces, si hay el porcentaje de no retorno, se mide entre los 60 y 90 días a partir de los registros de inseminación artificial. Eso es lo que no queremos ver tras un servicio, que haya repetición de celo. Entonces, un no retorno de 60 a 90 días del 70% de los animales en su primera inseminación, eso quiere decir que aproximadamente entre 60 a un 65% de preñez tendremos. Por eso es importante ver. Entonces, si yo no tengo registros, no voy a saber qué animal está, si el animal repitió o no repitió, no sabré sobre qué animal trabajar, ¿no? Y eso es lo que uno debe estar tomando. Lo puedo tomar de manera con lápiz y una hoja, o puede ser necesariamente, lo puedo hacer con un programa que lo tenga en el celular. Y hoy en día, pues el que menos tiene celular. Y ahí se pueden vaciar esos datos que a la larga me pueden tomar, ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, lo que les decía, basta con tener lápiz y papel o un paquete informático para hacer este trabajo. Aquí hay una serie de consideraciones que deben de tenerse, ¿no? B para la vaca es vacía, para monta natural, inseminación, esto es para aborto, el parto, debe parir. Por ahí hay unas siglas que nos podían ayudar a orientarnos para el vaciar los datos dentro de los registros. Ahora, los mejores registros, dice aquí, son aquellos que permiten un análisis periódico, ¿no? Ya sea mensual, semanal, inclusive hasta diario, semanal. Pasa bastante si es que un registro productivo me puede decir que un animal está teniendo un problema sanitario. ¿Por qué? Porque si estoy tomando, si ese animal me viene produciendo diariamente unos 13, 14 litros de leche y de un momento a otro me produjo 8, ese mismo día yo me doy cuenta que algo debe estar pasando con ese animal. Entonces voy, la busco, la reviso clínicamente, si hay que tomar muestras, se envían esas muestras o veo cuál es el problema que provocó esa caída repentina de la producción de leche. Eso es muy notorio y eso sabe. Nada que registros, no, yo los hago semanal y cada semana, no, eso se toma a diario, que me da información para tomar decisiones mensualmente, semanalmente, quincenalmente, eso es otra cosa. Pero diario se toma una información. La baja de la caída de leche en animales destinados para eso ayuda a que uno tome las decisiones correspondientes. Entonces cada animal debe estar identificado, pues, debe estar aletado, de la forma correcta
deben estar habilitados de alguna u otra forma para poder identificarlos. No basta la memoria para ello. Estos son unos ejemplos de registros productivos. Entonces ven aquí pues que hay datos como por ejemplo el número de la vaca, el nombre, la fecha de nacimiento, la madre. Es importante saber cuál es su línea, de qué línea genética procede, la edad al primer servicio, el ingreso, número de partos, en fin. Este es un registro del control sanitario también. Esto es para realizar el evento si se hizo una desparasitación, algún descorne, alguna vitaminización, no sé, el producto que se utilizó, cuánto fue la dosis, el número de lote del animal, observaciones, la firma. Siempre es bueno saber cuánto del producto se utilizó para saber que por ahí no hay algún travieso que esté afectando ese botiquín. El registro reproductivo, el número de animales, del animal, de su arete, el celo, la inseminación, qué toro se utilizó para inseminar ese animal. Esto es importante, el establecer la fecha del próximo celo para ver si es que aquí repite o no. Por eso hay gente que debería estar pendiente de esos animales para saber si repitió. Y el diagnóstico de preñez, fecha probable. Entonces, el diagnóstico de preñez es cuando se va a realizar la palpación o la ultrasonografía para poder saber eso, ¿no? Los métodos clínicos, tenemos estos dos que ustedes ven acá. Uno es la palpación rectal versus, por otro lado, la ecografía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero este tema de la ecografía. ¿De qué trata? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la ecografía es una técnica basada en la producción y emisión de ultrasonidos. También saben que la ultrasonografía es en sí lo que nos permite justamente determinar esto, ¿no? Entonces, de por medio existe un traductor. Este traductor emite unas ondas de ultrasonido. Estas rebotan sobre un cuerpo que puede tener diferente densidad, que puede ser muy consistente como el hueso o menos consistente como la vejiga o medianamente consistente como lo es el útero. Y siempre cuando el traductor emite el ultrasonido, lo que hace este cuerpo es rebotar dependiendo de su densidad. A mayor densidad más rebote, a menor densidad menos rebote. La vejiga, por ejemplo, que es una membrana que contiene líquido, prácticamente no da rebote, ¿no? Atraviesan y no se muestra nada en la pantalla. Si no se muestra nada en la pantalla, se va a ver negro de la pantalla del ecógrafo, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo. El traductor aquí, este es un traductor que es convexo, porque su superficie es convexa, ¿ya? Entonces, aparte de ser convexo, él emite unos ultrasonidos que no es posible que nosotros podamos captarlo. Y ese ultrasonido, la finalidad es que rebote sobre una superficie. Y ese rebotar sobre una superficie, por ejemplo, si es sobre el hueso, que tiene mayor densidad, el rebote termina siendo mayor. Entonces, eso que rebota del objeto, el traductor también lo capta, pero justamente para llevarlo a la pantalla o al monitor del ecógrafo y se pueda ver la imagen. Entonces, esa es la idea. Esto es un dato importante, ¿no? Las ondas sonoras o los sonidos no son perceptibles para el hombre. Nosotros no podemos percibir eso, ya que tienen una frecuencia de vibración superior al espectro que tiene nuestro oído, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es de 20.000 Hz, o 20 MHz. Eso nosotros no lo podemos percibir. Entonces, la longitud de onda que se le llama es la distancia entre dos picos de onda de sonido y se mide en hertz. Esa es la unidad. Por eso cuando ves un ecógrafo, pues tiene desde 3 hasta 5 MHz, desde 7. Hay unos que son los de, el que tiene un traductor lineal puede llegar a ser hasta 14 o 15. Entonces eso varía mucho, ¿no? Entonces por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. En el caso de los infrasonidos, el elefante puede percibir hasta 20 Hz. Nosotros, los sonidos audibles para nosotros está entre 20 Hz hasta 20 kHz. El elefante es mayor a 20 Hz. En el caso de la ultrasonografía o el ultrasonido, es menor a 20 kHz. Entonces puede ser de 2 MHz o 15 MHz. Entonces termina siendo mayor, perdón, el ultrasonido. Entonces, en este rango el ultrasonido o la ecografía trabaja de 2 MHz hasta 15 MHz. Nosotros formamos desde 20 Hz hasta 20 kHz. Y el elefante está por debajo de esos 20 Hz. Por eso son infrasonidos.
Entonces nosotros solamente podemos subir en este nivel. La longitud de onda corresponde a esta distancia entre pico y pico, ¿no? Entre esto y esto, este es un pico y este es otro pico, la distancia es una longitud de onda, esta es la longitud de onda. Y eso corresponde justamente a su unidad correspondiente es el hertz, ¿no? Repito, el elefante menos de 20 Hz, por eso les llaman infrasonidos. Nosotros estamos entre 20 Hz y 20 kHz nuestro oído. Y el ultrasonido pues está por encima de los 20 kHz. Los delfines escuchan por encima de 20 kHz y la ecografía pues trabaja entre 2 megahertz y 15 megahertz, o sea, entre 2000 a 15000 Hz, ¿no? Pues habla acá de 20.000 Hz. Ahora, las ondas de ultrasonido oscilan lo que les había dicho, ¿no? Entre 2 a 8 megahertz por segundo. Entonces aquí tenemos la base. Hay un transductor. Este transductor emite un sonido, el ultrasonido. El objeto, si el objeto tiene mayor densidad, o si tiene en sí densidad, va a rebotar. Y el rebote provoca que en la unidad de procesamiento, esas ondas que rebotan, las capta el transductor, las lleva a una unidad de procesamiento, un receptor, y ese receptor va a provocar finalmente que en el monitor se vea la imagen. En cambio, cuando el transductor emite el ultrasonido y no encuentra, por ejemplo, en estas zonas, no hay de por medio esto, en estas zonas no hay tejido con alguna densidad, pues el ultrasonido que envió no va a rebotar, se fue de frente. Y eso se ve, por eso no se ve nada en el monitor. Se ve negro, se debería ver negro. La densidad, ya sea menor o mayor, eso sí es perceptible por el monitor, por el transductor, y eso sí se ve reflejado en el monitor de un ecógrafo. Entonces también la idea es que la ecografía utiliza ecos, o sea, manda un ultrasonido, el eco lo percibe nuevamente el transductor lo lleva a la unidad de procesamiento para que pueda verse, ¿no? Aquí está con el transductor, envía el ultrasonido, rebota, el transductor captura esos ecos y por medio de esos cristales que tiene en su interior, lleva esa imagen a nivel del monitor para que pueda ser vista por el ecógrafo, ¿no? por el médico, ¿no? Entonces, eso ocurre, hay un sonido de por medio. Ustedes bien saben que los objetos sólidos capturan los sonidos, ¿no? Es distinto cuando uno está en su casa, por ejemplo, y pone la música a todo volumen, un parlante a todo volumen, y lo que va a ocurrir es que si cierro toda mi casa, ventanas, puertas, todo lo sello bien, pues casi no se va a escuchar afuera la música porque los cuerpos sólidos capturan ese sonido, ¿no? Y en cambio, cuando abro las ventanas, puertas y todo, y pongo la música a todo volumen, esa música tiene por donde salir, ¿no? Y como está más abierta y no está tan cerrada, entonces se escucha fuera de la casa, pues, ¿no? Pero cuando está completamente cerrado, afuera de la casa se escucha menos sonido, porque prácticamente todos los objetos sólidos dentro de la casa lo que hacen es asimilar ese sonido. Entonces esa es una idea. El eco no tiene donde rebota dentro de la misma casa. Bueno, no tiene mayor propagación, no tiene mayor longitud ese sonido. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la aplicación que puede dársele al ecógrafo, ¿no? La aplicación que se le da al ecógrafo está para realizar el diagnóstico de preñez, para ver el desarrollo, para observar el desarrollo del embrión, el desarrollo embrionario, para monitorear la supervivencia del feto, ¿no? Para monitorear también el desarrollo de los folículos, el desarrollo del cuerpo lúteo, para ver enfermedades a nivel uterino, para monitorear también esa involución que recibe el útero en el posparto, para revisar los órganos reproductivos de la hembra, para también monitorear el ciclo estral y la condición en la que se encuentra el útero durante su ciclo estral, para identificar el sexaje fetal, y también para ver el número de preñeces y predecir la gestación
el tiempo que tiene esa gestación, ¿no? Si de repente tiene 2 meses, 3 meses, o en fin, la gestación. Estas son las partes que tiene el ecógrafo. El ecógrafo, ya seguro ustedes lo han visto, ¿no? Tiene su batería, tiene su monitor, el transductor y obviamente su sonda, ¿no? Y esto sí me interesa que ustedes vean. Bueno, centrémonos ahorita en esta parte que es el traductor. Este es un traductor, a diferencia del que vimos antes que les dije que era convexo, este es un traductor cuya superficie es recta. Es un, es, es un traductor cuya superficie no es convexa, no es una lisa, es un traductor lineal, ¿no? Es recto, lineal. Entonces, miren lo importante que es el traductor. Y más que todas esas partes que están aquí, fijémonos en esto. Esto es lo que permite. Esto que está de azul aquí se llaman cristales piezoeléctricos. Los cristales piezoeléctricos son los que emiten el ultrasonido. Y son justamente ellos no solamente emiten, sino también reciben el sonido que rebotó, proveniente de haber rebotado el ultrasonido en objetos. Si ellos mandaron un sonido y rebota sobre un objeto, ellos son los encargados de capturar ese eco o ese rebote de sonidos y lo llevan hacia, hacia el monitor y en la pantalla correspondiente para que se vea la imagen, ¿no? Entonces hay una serie de transductores. Entonces aquí podemos dar cuenta pues que hay estos transductores, hay 3 tipos, ¿no? El transductor, esto es, miren cómo es su superficie, no es recta, sino es convexa, por eso se le llama el transductor convexo, ¿ya? Este es un transductor sectorial y vamos a ver de aquí las diferencias de cada uno, ¿no? Y este es el lineal. El lineal es, miren su superficie, es así, es recta, es lisa, ¿no? No es como este que es convexo, este es un lineal rectal. Hay un traductor que se utiliza en menores que es parecido a este, sino que vas a ver que la superficie no es convexa, sino es así lineal. Por eso también es un traductor lineal. Este es un lineal rectal. Por eso es así, por eso tiene esta forma. Pero si ustedes ven un traductor parecido a este, pero tiene esta superficie donde están los cristales piezoeléctricos, es recta, ese es un traductor lineal, ¿ya? Pero si es convexo, es un traductor convexo. Y este es el sectorial. Este se utiliza sobre todo en animales mayores, equinos, vacunos. Este se utiliza sobre todo en animales menores, ambos. Entonces, estas ondas sonoras de alta frecuencia se transmiten hacia el cuerpo, hacia el área del cuerpo bajo estudio y obviamente nosotros estamos colocando el traductor dentro del aparato reproductor. ¿Con qué finalidad? Para que nosotros podamos enviar a través de los cristales piezoeléctricos un ultrasonido. Ese ultrasonido va a rebotar sobre el útero, sobre los ovarios que estábamos examinando y ese eco lo toma nuevamente los cristales piezoeléctricos para llevarlo a través de la sonda hacia el monitor para que sea procesado y luego visto en la pantalla del ecógrafo. Entonces eso es lo que uno hace prácticamente cuando mete la mano, es colocar el transductor no pegado hacia los cuernos, sino lo que hace es estar sobre los cuernos a lo mucho 1 centímetro alejado de él para poder apreciar bien las estructuras, ¿no? Si yo le pongo el ecógrafo sobre la vejiga, esta que es la vejiga, esto se va a ver negro porque cuando mando el ecógrafo lo pongo a esta altura o a esta altura va a identificar una bolsa negra, porque justamente esto cuando mande el ultrasonido no va a ocasionar rebote. Y si no ocasiona rebote, los cristales piezoeléctricos que tiene aquí el traductor, aquí en esta parte, no va a tener, no hay eco que recoja y por ende no se ve nada en la pantalla. Y si no se ve nada en la pantalla, se ve negro. Todo lo que vean que es gris o blanco es porque hay densidad en donde se emitió o rebotó el ultrasonido. Entonces en esta parte nos quedamos y ya luego terminaríamos de chequear mejor lo correspondiente a este traductor y sus diferencias entre uno y otro.